¿Alguna vez te has despertado sintiendo un peso en el pecho, con una tos persistente que no cede, robándote el aliento y la energía día tras día? No estás solo. Yo también lo viví, luchando contra esa congestión pesada e implacable, probando jarabes y pastillas de la farmacia, solo para amanecer sintiéndome igual. Pero descubrí algo simple, algo que mi abuela en Japón siempre defendía, una receta de té natural que lo cambió todo. En este vídeo, comparto esa receta exacta, transmitida por generaciones, con ingredientes que probablemente ya tienes en tu cocina. Aprenderás cómo prepararlo, por qué funciona, respaldado por la ciencia y la sabiduría de quienes nos cuidaron antes de la medicina moderna. Quédate hasta el final, porque te guiaré paso a paso, revelaré errores comunes a evitar y compartiré historias de personas como María García de Kioto y Roberto López de Sapporo, que transformaron sus mañanas y noches con este remedio. Además, responderé tus preguntas clave, como si es seguro para diabéticos o niños, para que lo pruebes con confianza. No pierdas la chance de recuperar tu respiración, tu sueño y tu paz. ¡Empecemos! Si no estás suscrito, te recomiendo hacerlo y activar la campana para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo significa mucho, y si te gusta, ayúdame a difundir estas lecciones dando like y compartiendo. Ingredientes tan simples, tan humildes, que jamás habría imaginado el poder que guardaban. Al principio, preparé esta receta con escepticismo, con dudas rondando mi mente, pero también con una pequeña chispa de esperanza aferrándose a mi corazón cansado. Y entonces, poco a poco, lo sentí. No fue un milagro instantáneo, no fue un destello como en esos anuncios que prometen soluciones mágicas, pero sí fue una señal clara, tangible, un cambio suave pero poderoso. Mi pecho empezó a liberarse, como si una pesada carga se levantara poco a poco. La tos que me había consumido durante semanas comenzó a aligerarse, transformándose en un susurro en lugar de un grito constante. Mi respiración se volvió más profunda, más plena, como si por fin mis pulmones pudieran aspirar el aire fresco que tanto anhelaban. Esa noche, algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo, dormí. Dormí sin interrupciones, sin ese ahogo implacable que me despertaba una y otra vez. Y cuando desperté, la primera mañana en semana sin tener que toser, una sensación de alivio me invadió. Hoy, con el corazón abierto, quiero compartir contigo esta receta. No es magia, no es un truco, pero sí es poderosa. Te explicaré cómo hacerla, por qué funciona y cómo puedes integrarla en tu vida diaria si sientes que tus pulmones ya no son los mismos. Y lo mejor, con ingredientes naturales, humildes, que probablemente ya tengas en tu cocina. Durante mucho tiempo, cada mañana era una batalla silenciosa, un duelo íntimo no contra el despertador ni el frío, sino contra mi propio cuerpo. Despertaba con una tos seca que lentamente se tornaba más profunda, hasta que finalmente lograba expulsar algo de flema que parecía haberse aferrado a mí como una sombra persistente. Sentía un peso aplastante en el pecho, como si alguien invisible hubiera depositado una piedra enorme sobre mis pulmones mientras yo dormía, una carga que me oprimía, que no me dejaba respirar con libertad. No era un dolor agudo, sino una molestia constante, una congestión invisible que me agotaba más allá de lo físico, como si algo dentro de mí estuviera atrapado, negándose a liberarse. Al principio intenté racionalizarlo. Quizá era el cambio de clima en Tokio, o tal vez el polvo acumulado en casa. Pero los días se convirtieron en semanas, y la flema persistía, cada vez más espesa, más molesta. Respirar profundamente era una lucha diaria, y a veces hasta hablar se convertía en un acto incómodo por la irritación constante en mi garganta. Como muchos, busqué la solución fácil. Fui a la farmacia. Me recomendaron jarabes para la tos, pastillas de menta, tabletas efervescentes. Probé todo, una medicina por la mañana, otra al mediodía, con la esperanza desesperada de que algo, aunque fuera un poco, funcionara para aliviarme durante la noche. Pero el resultado era siempre el mismo, un alivio pasajero, apenas un respiro, y al día siguiente todo volvía a comenzar. Poco a poco, mi sueño se volvió un campo de batalla.
Me costaba conciliar el sueño porque esa sensación opresiva en el pecho me robaba la calma necesaria para descansar. Despertaba en medio de la noche tosiendo, con la garganta seca, con la angustia de sentir que no podía respirar bien. Y así, el cansancio se acumulaba día tras día. Me sentía lento, pesado, irritable. Como si mi cuerpo estuviera funcionando solo para mantenerse despierto, para aguantar esa opresión constante. Y con ese cansancio apareció algo aún más difícil de reconocer: la ansiedad. Porque es una cosa tener un resfriado pasajero, un malestar temporal, pero otra muy distinta es vivir con la sensación diaria de que algo no está bien y no mejora, de que cada respiración es un recordatorio de que tu cuerpo no está en equilibrio. Me preguntaba si era normal, si era la edad, o si algo más grave estaba comenzando a manifestarse, pero tampoco quería alarmarme en exceso. No quería ir al médico solo para escuchar, una vez más, que esto era parte de envejecer, que era inevitable. Así que aprendí a convivir con esa molestia, a aceptarla como un huésped no invitado en mi propio cuerpo. Me resigné a esa nueva realidad, pensando que tal vez así era para todos después de cierta edad, que tal vez esta era la nueva normalidad. Y así, las semanas se convirtieron en meses. Mi rutina diaria era un ciclo sin fin: despertar, toser, intentar expulsar la flema, tomar algo para aliviar, esperar que pasara y repetir todo de nuevo al día siguiente. Evitaba los lugares fríos, me abrigaba más de lo normal, intenté inhalar vapor, pero nada era suficiente para calmar esa sensación persistente. Fue un tiempo duro, mucho más mental que físico, porque cuando vives incómodo a cada momento, cuando el malestar no te da tregua, todo se vuelve más pesado, más oscuro. Las tareas diarias que antes disfrutaba se hicieron montañas imposibles. Salir a caminar, que antes era un placer, ya no lo era porque el aire frío hacía que la tos regresara con fuerza. Hablar demasiado me agotaba, y lentamente me sentía más viejo, más frágil de lo que realmente era. No fue hasta que recordé las historias y costumbres de mis abuelos, esas recetas y remedios sencillos que usaban antes de que existieran tantos productos envasados y complicados, que encontré una luz en la oscuridad. Algo más simple, natural, honesto y, sobre todo, efectivo. Aunque en ese momento no lo sabía. Todo comenzó con una taza de té, una receta que mi abuela preparaba sin grandes explicaciones, pero con una sabiduría profunda que solo el tiempo y el amor pueden dar. Una receta que, sin saberlo, cambiaría para siempre mi rutina, mi respiración, mi vida. Lo recuerdo con una claridad que aún me asombra, como si hubiera ocurrido ayer mismo, aunque hayan pasado años. Estaba hablando por teléfono con mi hermana Ana, que tiene 45 años, cuando ella de repente me interrumpió con una sonrisa audible en su voz. Me dijo: «Esa tos tuya me transporta directo a nuestra niñez, cuando la abuela preparaba ese té de olor extraño que, aunque nos parecía raro, nos dejaba respirando profundo como si fuéramos corredores en plena maratón». En ese instante, solté una risa forzada, una mezcla entre la nostalgia que me invadía y la ternura por aquella broma familiar que guardábamos desde niños. Pero luego, en silencio, algo hizo clic en mi interior. El té de la abuela, pensé, como una pequeña luz parpadeando en la penumbra. Colgué el teléfono con un sentimiento extraño, una mezcla de esperanza y melancolía, y me dirigí hacia el trastero. Ahí, entre cajas viejas cubiertas de polvo y recuerdos olvidados, encontré un cuaderno de tapa dura, desgastado por el tiempo pero lleno de vida, que pertenecía a mi madre, Sofía, que ahora tiene 68 años. Abrí con cuidado la primera página y allí, en una letra apretada, escrita con tinta azul ya desvanecida, estaba la receta, para días en que el pecho se siente apretado. Debajo, detallados con amor, los ingredientes que mi madre solía recolectar del jardín o comprar en el mercado local. Recordé entonces las historias que contaba mi abuela Carmen, una mujer de 80 años, siempre envuelta en su chal, con sus manos ásperas y su mirada calma, sabia sin necesidad de libros ni títulos. Cuando los inviernos en Hokkaido eran crueles y el médico quedaba lejos, «Este te nos salvaba», me había dicho alguna vez, con la voz cargada de la experiencia de toda una vida. Mi abuela,
que nunca tuvo educación formal, conocía cada planta y raíz como si fueran parte de su propio cuerpo, para dolores de estómago, insomnio o para cuando la respiración se volvía difícil. Su cocina nunca estaba llena de pastillas ni etiquetas confusas, sino de hierbas, raíces, miel y, sobre todo, tiempo dedicado con paciencia y cariño. Preparaba ese té con una dedicación casi sagrada, un ritual que iba más allá de simplemente hervir agua y mezclar ingredientes. Cortaba el jengibre en finas rodajas, picaba la cebolla roja con precisión y machacaba tomillo fresco, mientras su mirada se perdía en la ventana como buscando respuestas en la nieve que caía afuera. Nunca faltaba una rodaja de limón con cáscara, que añadía justo al final. El aroma que emanaba era un bálsamo invisible que se colaba por toda la casa, llenándola de calma y esperanza. Antes de servir, añadía una cucharadita de miel espesa, que compraba un apicultor confiable en el mercado, ese toque dulce que hacía que todo el conjunto fuera una caricia para el alma. Esa noche, sentí que debía prepararlo. Era la primera vez en décadas que retomaba esa receta, y para mi sorpresa, tenía todos los ingredientes en casa, como si la vida misma hubiese guardado ese momento especial para mí. Corté, herví y mezclé, dejando que el vapor subiera y llenara mi cocina con ese aroma familiar que, al inhalarlo, me hizo cerrar los ojos y transportarme directamente a mi infancia. Fue como si mi abuela estuviera allí conmigo, sentada en silencio a mi lado, cuidándome con su amor eterno. Si todavía estás viendo este vídeo y encuentras útiles estas lecciones, comenta uno a continuación para hacerme saber que todavía estás aquí conmigo. El té no era visualmente hermoso. Su color dorado turbio, con pedacitos flotando, parecía humilde y simple. Pero había en él una promesa silenciosa. Dudé un instante, preguntándome si realmente podría aliviar mi pecho cargado. Tomé la taza entre mis manos, sintiendo el calor que se irradiaba como un pequeño fuego en medio del frío. Lo acerqué a mi nariz y di un sorbo. La sorpresa fue inmediata. El calor no se quedó solo en la garganta, sino que se extendió por mi pecho, como un manto que me abrazaba por dentro. Fue un calor profundo, calmante, que parecía limpiar cada rincón de mis pulmones. La tos no desapareció de inmediato, pero se suavizó, como si mi cuerpo reconociera aquel sabor y se rindiera ante la sabiduría antigua de ese brebaje. Sentí una mezcla de alivio y emoción tan intensa que una lágrima solitaria recorrió mi mejilla. No era solo el alivio físico, sino la sensación de que, a través de ese té, mi abuela seguía cuidándome, guiándome, como un faro de amor que nunca se apaga. En ese instante, recuperé algo que creía perdido, la capacidad de respirar profundo, sin miedo ni dolor. Quizás te preguntes, como yo esa noche, ¿por qué funciona tan bien este té? ¿Cómo puede algo tan simple, hecho de ingredientes humildes, aliviar más que jarabes, pastillas o remedios comerciales? No es magia. Es la sabiduría de generaciones, la unión de la naturaleza con la ciencia. Cada ingrediente cumple un papel vital. El jengibre, más que un sabor, es un poderoso antiinflamatorio natural. Sus componentes, gingeroles y sogaoles, trabajan para relajar los músculos de las vías respiratorias y reducir la inflamación en los bronquios. Además, mejora la circulación sanguínea, facilitando el transporte de oxígeno a cada célula. La cebolla roja, esa humilde joya de la cocina, está cargada de quercetina, un flavonoide con efectos antioxidantes y antiinflamatorios que actúan como mucolíticos, ayudando a disolver el moco espeso en los pulmones para facilitar su expulsión. También posee propiedades antimicrobianas que combaten infecciones leves del sistema respiratorio. En cada sorbo de ese té, no solo bebía una mezcla de plantas y raíces, sino la historia, el amor y la protección de mis antepasados, el vínculo invisible que conecta mi presente con su pasado. Y eso, más que cualquier remedio, me hizo sentir vivo, cuidado y esperanzado. El tomillo, esa pequeña y humilde hoja aromática que muchos subestiman, es en realidad un auténtico guardián para nuestra salud respiratoria. Dentro de sus delicadas hojas se esconde el poderoso timol, un aceite esencial con propiedades antisépticas y expectorantes que trabajan incansablemente para aliviar nuestras vías respiratorias.
Este compuesto milagroso estimula las glándulas mucosas en los bronquios, ayudando a soltar esa molesta flema que muchas veces se aferra con fuerza, impidiéndonos respirar con libertad. Solo basta con inhalar su aroma penetrante para sentir cómo la congestión nasal comienza a disiparse casi al instante, como un suspiro de alivio que recorre cada rincón de nuestro rostro. Por otro lado, el limón, especialmente cuando se utiliza con su cáscara, es una fuente vibrante y natural de vitamina C y compuestos cítricos esenciales. Estos nutrientes no solo fortalecen el sistema inmunológico para combatir a los invasores invisibles que nos enferman, sino que su acidez característica actúa rompiendo la flema pegajosa que se acumula, facilitando su expulsión. Más allá de sus beneficios médicos, el sabor ácido del limón despierta nuestros sentidos, regalándonos una sensación refrescante y revitalizante que recarga el cuerpo y el alma en esos momentos de malestar. La miel, ese néctar dorado y dulce que ha sido un tesoro de la naturaleza por siglos, completa esta combinación con una ternura única. Su textura suave y sedosa recubre la garganta como un manto protector, calmando la irritación que provoca la tos constante y ese picor incómodo que parece no querer ceder. Pero la miel es mucho más que un simple alivio momentáneo. Tiene propiedades antimicrobianas que ayudan a combatir las infecciones, relaja el cuerpo y convierte la experiencia de tomar este remedio en un instante placentero, casi un acto de cariño hacia uno mismo. Pero la verdadera magia no termina en los ingredientes. El ritual mismo de preparar y beber este té es un bálsamo para el cuerpo y el espíritu. El vapor caliente que asciende lentamente de la taza actúa como una suave caricia que alivia la congestión nasal y humedece las vías respiratorias secas y adoloridas. Es, en esencia, una mini sesión de inhalación natural, sin necesidad de equipos complicados. Respirar profundamente ese vapor fragante es el primer paso para liberar lo que el cuerpo guarda con tanta dificultad, una invitación a soltar y sanar desde adentro. En este punto, se fusionan dos mundos, la ciencia moderna y la sabiduría ancestral. Mientras que los medicamentos industriales suelen centrarse en suprimir rápidamente los síntomas, a menudo con químicos que el cuerpo tolera con dificultad, este remedio natural actúa de manera mucho más suave, pero a la vez profunda y eficaz. No pretende acallar la tos de forma artificial, sino hacerla más útil y efectiva. No enmascara el problema con parches temporales, sino que trabaja en la raíz, ayudando a resolverlo desde el interior. Además, a diferencia de muchos jarabes que provocan somnolencia o molestias estomacales, este te nutre, relaja de forma natural, hidrata profundamente y mejora la calidad del sueño. Y sabemos bien que un cuerpo descansado, hidratado y equilibrado tiene la fuerza para recuperarse mucho más rápido, y créeme, esa diferencia es invaluable. No se trata de un milagro repentino ni de una cura instantánea. Es la suma armónica de elementos naturales que trabajan juntos con respeto y sincronía con nuestro cuerpo. Es una receta que no promete falsas esperanzas ni resultados mágicos, sino un alivio real, profundo y, sobre todo, humano. Porque a veces, lo que más necesitamos no es un nuevo medicamento ni una fórmula complicada, sino regresar a lo simple, a aquello que ha funcionado durante generaciones, a lo que realmente cuida y sana. Hoy quiero compartir contigo esa receta que mi abuela me legó, sin imaginar que décadas después se convertiría en mi salvación en momentos de dificultad. No hace falta ser un experto en cocina ni tener herramientas sofisticadas. Solo necesitas el deseo sincero de cuidarte y unos minutos dedicados a ti mismo. Los ingredientes que ella usaba eran humildes, cotidianos, pero cada uno tenía un propósito claro y vital. Jengibre para activar y calentar el cuerpo, miel para abrazar y calmar la garganta, limón para fortalecer y limpiar, tomillo para abrir las vías y combatir la inflamación, canela para estimular la circulación y cebolla como escudo protector contra la congestión. Probablemente la mayoría de estos ingredientes ya están en tu cocina. Si no, no te preocupes, porque más adelante te enseñaré cómo hacer variaciones sencillas si te falta alguno. Lo importante es entender el rol único que juega cada uno. La cebolla, con su aroma fuerte y penetrante, es el guardián que ayuda a despejar la congestión más rebelde. El jengibre, con su calor intenso, impulsa tu sistema y despierta tu energía. La miel, dulce y suave, es ese abrazo cálido para tu garganta irritada. Y el tomillo,
con su perfume que comienza a sanar incluso antes de beber el té, abre el camino para que tu respiración fluya libremente. Preparar este té es, en sí mismo, un acto terapéutico. Mi abuela siempre decía que la medicina comienza en el momento en que empiezas a prepararla, así que hazlo con calma, con intención, como si estuvieras ofreciendo un regalo de amor a alguien muy querido, porque ese alguien eres tú. Primero, pon agua en una olla, suficiente para 2 tazas grandes. Alrededor de 500 mililitros enciende el fuego y mientras el agua comienza a calentarse, corta el jengibre en finas rodajas. No es necesario pelarlo si está limpio y fresco. Luego, corta un trozo generoso de cebolla en rodajas gruesas. No temas al olor intenso que pueda emanar. Lo que parece fuerte al principio pronto se transformará en un alivio cálido y reconfortante cuando toque tu cuerpo. Cuando el agua comienza a burbujear suavemente, es el momento exacto para agregar el jengibre fresco y la cebolla, esos 2 ingredientes humildes pero poderosos que han sido guardianes de la salud en mi familia durante generaciones. Apenas el vapor empieza a elevarse, añado con cuidado una rama de canela que desprende un aroma cálido y dulce, acompañada por unas hojas de tomillo, ya sea fresco, recogido en el jardín, o seco, guardado con cariño en un frasco, y la cáscara de una rodaja de limón, que ofrece ese toque cítrico y brillante que despierta los sentidos. Pero ojo, no exprimas el limón todavía. El secreto está en dejar que esta mezcla hierva lentamente durante al menos 10 minutos, para que cada esencia se mezcle, se funda y libere su magia en el agua. En esos minutos, mi cocina se transforma en un santuario, invadida por un aroma profundo y evocador, una mezcla de campo fresco, hierbas medicinales y recuerdos de la infancia, como si las paredes mismas guardaran las historias de mi abuela susurrando en cada burbuja. El olor reconforta, abriga y alivia el alma antes de siquiera probar la infusión. Cuando siento que la esencia está lista, apago el fuego y dejo que la olla repose, tapada, durante 5 minutos más. Esa espera paciente es la parte más sagrada, pues como mi abuela siempre decía con voz suave pero firme, el calor sigue trabajando aún cuando no lo ves. Luego, colar la infusión es como destapar un pequeño tesoro. Vierto el líquido humeante en una taza que ya comienza a calentar mis manos, y justo antes de beber, exprimo el jugo de limón fresco, mezclándolo con una cucharadita de miel pura y dorada que le da ese toque dulce que acaricia la garganta y eleva el espíritu. Si tienes una cuchara de madera, úsala para revolver con calma, como un ritual que invita a la calma. Entonces respiro profundo, acercando la taza a mi rostro, dejando que el vapor suave acaricie mis fosas nasales, abriendo paso a una sensación de alivio y serenidad. Cada sorbo se convierte en un suspiro, un momento para detener el tiempo y reconectar con el cuerpo. ¿Cuándo es el mejor momento para tomar esta infusión? Mi abuela solía beberla por las mañanas, justo antes del desayuno, asegurando que era cuando los pulmones estaban más congestionados y el cuerpo más abierto a recibir el alivio. También la recomendaba antes de dormir, sobre todo en noches frías o cuando sentía ese apretón incómodo en el pecho que roba el descanso. Era su pequeña medicina, una muestra de amor en forma de té. Puedes repetir este ritual 1 o 2 veces al día, durante varios días, hasta que sientas como la pesadez y la opresión comienzan a ceder. En mi experiencia, noté cambios desde la primera taza, pero respeté la recomendación de seguir la rutina como una limpieza profunda para el cuerpo y el alma. Si te falta algún ingrediente, no te preocupes. El espíritu de la receta es lo que cuenta. Si no hay tomillo, un poco de orégano sirve. Sin canela, no pasa nada grave. Y si el limón falta, al menos pon miel. Pero nunca olvides que el jengibre y la cebolla son los héroes silenciosos aquí. Esta combinación calienta, limpia y reconforta como un abrazo cálido en medio del invierno. Recuerdo las palabras de mi abuela, con sus manos arrugadas y llenas de vida, entregándome la taza con ternura. El té no solo cura el cuerpo, también cura el alma. Y es verdad. No se trata solo de beber algo caliente, sino de hacer de ese momento un refugio en medio del caos de la vida, una pausa para respirar, para cuidar de ti mismo con paciencia y cariño. Una noche, con algo de escepticismo pero abierta a la esperanza, preparé esta infusión y me senté en mi sillón favorito.
Afuera llovía suavemente, y ese sonido tranquilo parecía querer acompañar mi descanso. Acercar la taza a mi rostro fue un acto casi sagrado. El vapor que subía era la primera bocanada de alivio. Sentí como si algo dentro de mí, quizá hace mucho tiempo olvidado, comenzara a abrirse y respirar de nuevo. El primer sorbo me sorprendió. Fuerte, sí, pero con una dulzura que suavizaba el paladar. El calor del jengibre, el sabor terroso de la cebolla, la calidez de la canela y el frescor del tomillo y el limón se entrelazaban en una danza perfecta. Cerré los ojos y dejé que ese calor descendiera por mi garganta hasta mi pecho, empujando fuera de mí toda esa opresión, esa sensación de ahogo silencioso. No era solo una bebida, era un respiro renovador. Esa noche dormí diferente. No fui despertado por una tos seca e implacable a medianoche, ni sentí esa molesta presión que suele apoderarse de mi pecho al girarme en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, me sumergí en un sueño profundo, con el cuerpo relajado y la mente tranquila, como si el alma también hubiera encontrado paz. A la mañana siguiente, lo que más me sorprendió no fue el silencio afuera, sino el silencio dentro de mí. No había tos que interrumpiera la calma, ni esa congestión densa que arruina los primeros minutos del día. Mi garganta no ardía, mi pecho no pesaba. Respiré profundamente, y el aire fluyó libremente, sin obstáculos ni lucha. Fue un momento tan simple y, al mismo tiempo, tan poderoso que mis ojos se humedecieron, no por tristeza, sino por gratitud. Si todavía estás viendo este vídeo y encuentras útiles estas lecciones, comenta 2 a continuación para hacerme saber que todavía estás aquí conmigo. Sentí que había recuperado algo invaluable, la sensación de bienestar genuino, de cuerpo y mente en armonía, como si finalmente hubiera dado permiso para cuidarme de verdad, para creer que aún era posible mejorar. Mi hija Laura, de 32 años, fue la primera en notar el cambio. Entró a la cocina mientras preparaba café, me miró fijamente y dijo con voz suave pero llena de asombro: «Papá, ¿y tu tos? No te he oído toser hoy». Solo sonreí y respondí: «La receta de la abuela». Ella se acercó, puso su mano en mi hombro y me miró con ese amor que solo un hijo puede dar, y añadió: «Te ves mejor, de verdad. ¿Qué hiciste?». Su mirada me hizo entender que no era solo una sensación pasajera. Algo había cambiado profundamente, no solo la flema o el sueño, sino la relación conmigo mismo. Era como si me hubiera dado permiso para sanar, para ser paciente, para confiar en que las cosas simples también pueden transformar la vida. No sé si experimentarás lo mismo en la primera noche, pero si estás leyendo estas palabras, si llevas esa carga en el pecho, esa tos que parece eterna, ese cansancio inexplicable, quiero que sepas que te entiendo. Y también sé que vale la pena intentarlo. Porque a veces, lo más poderoso no está en un tratamiento costoso ni en máquinas sofisticadas, sino en una taza humeante, en ingredientes que vienen de la tierra, y en una receta que lleva consigo el amor de quienes nos cuidaron antes de que aprendiéramos a cuidarnos a nosotros mismos. Esa noche en que sentí un alivio profundo, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue solo que comencé a preparar ese té milagroso cada día, fue como si una puerta se abriera a una nueva conciencia sobre mi propio cuerpo, sobre la vida que llevo y cómo cuido lo más esencial que tengo, mis pulmones. Por primera vez, me detuve a pensar con verdadera atención en cómo funcionan esos órganos silenciosos que nunca dejan de trabajar, ni un solo instante, para sostener mi existencia. Y entonces me hice una pregunta que jamás me había planteado con tanta seriedad ni urgencia. ¿Por qué, al envejecer, acumulamos tanta flema? ¿Es acaso inevitable? ¿Un simple efecto de los años, como siempre me había hecho creer? Pero la verdad era mucho más profunda y al mismo tiempo, mucho más esperanzadora. No, no es tan simple como ser viejo y listo. El cuerpo, con cada año que pasa, comienza a perder agilidad para eliminar toxinas, a ralentizar sus mecanismos naturales de limpieza. Y el sistema respiratorio, ese pilar invisible que sostiene cada aliento que damos, no es la excepción. Se desgasta, se fatiga, se lastima si no lo cuidamos, si lo dejamos languidecer en el abandono silencioso del día a día.
Piensa en cuántas horas pasamos encerrados, atrapados en espacios cerrados, sin movernos, respirando aire seco y cargado, a menudo contaminado. No es una sorpresa, entonces, que nuestros pulmones se llenen de ese moco pegajoso, esa flema que nos molesta y asusta. Pero aquí está lo que descubrí y que me cambió la forma de ver todo. La flema no es el enemigo, no es la raíz del problema. Es una señal, una alarma, una súplica del cuerpo, que nos dice con voz baja pero firme que algo no está funcionando bien. Podría ser una inflamación leve, una irritación constante o una reacción a un ambiente tóxico que hemos permitido en nuestro entorno. Y lo más importante, algo que me dio una chispa de esperanza, muchos de los factores que provocan esa acumulación incómoda están completamente bajo nuestro control. El primer culpable, y quizás el más silencioso y desapercibido, es la falta de hidratación. ¿Cuántas veces, en el proceso de envejecimiento, dejamos de beber suficiente agua simplemente porque el cuerpo ya no nos pide ese líquido vital con la misma urgencia? Es un error enorme, porque el agua es la savia que mantiene nuestras vías respiratorias limpias y fluidas. Sin ella, el moco se vuelve espeso, pegajoso, casi imposible de expulsar, atrapándonos en una incomodidad constante. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa resequedad, esa opresión en el pecho, sin saber que la respuesta podría estar en un simple vaso de agua? Pero no solo es el agua. El aire seco de nuestras casas, esos ambientes cerrados con calentadores que secan el alma y la piel, también son cómplices silenciosos de este problema. El aire reseca nuestras vías respiratorias, las irrita, y el cuerpo reacciona produciendo aún más moco para protegerse, en un ciclo que parece interminable. La solución es tan sencilla como poderosa: abrir las ventanas, permitir que el aire fresco y limpio entre, aunque sea por unos minutos al día. Ese pequeño acto puede transformar el ambiente, y con él, la salud de nuestros pulmones. Y luego está el enemigo invisible que aprendí a enfrentar con dolor y paciencia: el sedentarismo. Pasar horas sentado, inmóvil, sin darle a nuestro cuerpo el movimiento que necesita, significa que nuestros pulmones no se expanden, que el diafragma se adormece y que el oxígeno no circula como debería. Caminatas cortas, apenas 15 minutos, estiramientos suaves, respiraciones profundas mientras avanzas. Son actos sencillos, pero cada uno llena de vida a ese motor silencioso que está en nuestro pecho, ayudando a limpiar, a renovar, a sanar. Con el tiempo comprendí que el té no es la cura milagrosa en sí misma, es un apoyo, un pequeño impulso que da el primer respiro. Lo que realmente importa es ese cambio profundo en la mentalidad. Empezar a cuidar nuestros pulmones como el tesoro vital que son, como el motor incansable que trabaja para sostenernos día y noche. Porque, como cualquier máquina preciada, si la abandonamos, se deteriora. Pero si la cuidamos, puede durar y acompañarnos muchos años más. Hoy, sé que cuidar los pulmones no es solo para quienes están enfermos o con dificultades. Es para todos los que desean vivir con plenitud, con energía, con la facilidad de respirar sin dolor ni opresión. Respirar bien no debería ser un privilegio, es un derecho que debemos proteger, nutrir y valorar cada día. Porque cuando nuestros pulmones funcionan bien, todo en nuestra vida mejora. Dormimos mejor, tenemos más energía, nuestra mente se despeja y hasta nuestra digestión se beneficia. Así que mi consejo va más allá del té. Mi consejo es aprender a escuchar ese cuerpo que nos habla, a observar esas señales sutiles, a darnos permiso para cambiar hábitos que, aunque pequeños, pueden regalarnos años de bienestar. No esperes a que el dolor o la dificultad te obliguen a actuar. Como me enseñó mi abuela, preparando su infusión nocturna con amor y paciencia, respirar sin dolor es una bendición, pero cuidar tus pulmones para que nunca duelan, eso es verdadera sabiduría. Desde que compartí esta receta, muchas personas han llegado a mí con preguntas, con dudas, con historias similares. Eso me alegra porque significa que están tomando en serio su salud, su vida. Quiero aprovechar para responder algunas de las dudas más frecuentes y aclarar las precauciones que debemos tener para no arruinar los beneficios de este té. ¿Puedo tomarlo si tengo diabetes? La respuesta es sí, pero con cuidado.
Evita añadir miel si tus niveles de azúcar son inestables. La miel es dulce y natural, pero puede elevar la glucosa, así que si es tu caso, omítela o pregunta a tu médico por alternativas como la stevia natural. ¿Y si sufro de hipertensión? También puedes disfrutarlo, pero presta atención al jengibre, que aunque mejora la circulación, en exceso puede aumentar la presión en personas sensibles. La clave está en el equilibrio, en usarlo con moderación y siempre consultar con tu médico si tomas medicamentos. Este cuidado consciente, esta atención amorosa hacia nuestro cuerpo, es lo que transforma la vida. Porque cada respiración cuenta, cada aliento es una oportunidad para sanar, para renovarnos. Y tú mereces respirar profundamente, sin miedo, sin impedimentos. Mereces vivir plenamente. ¿Qué pasa si me da acidez? Es una pregunta que muchas personas, especialmente los adultos mayores, se hacen con cierta preocupación y hasta miedo. La sensación incómoda, ardiente y persistente que invade el pecho puede ser aterradora, porque nadie quiere lidiar con ese malestar que parece no tener fin. Es importante saber que ciertos ingredientes naturales, aunque maravillosos por sus beneficios, como el jengibre o el ajo, si los usas en la receta, pueden ser desencadenantes de reflujo si se consumen en exceso o de manera inadecuada. Por eso, la clave está en la moderación y en preparar el té con cariño y atención, no con prisas ni descuidos. Para evitar que ese fuego interno te golpee, asegúrate de que el té no sea demasiado concentrado. No necesitas una infusión súper fuerte para que el té cumpla su propósito y te brinde alivio. Recuerda que la naturaleza actúa con delicadeza, no con exceso. Además, es fundamental nunca tomarlo con el estómago completamente vacío, porque eso puede abrir la puerta al temido ardor. Acompaña tu taza con algo suave y sencillo, como una galleta integral o un pequeño trozo de pan que proteja tu estómago y haga el momento más cálido y placentero. Si sientes que el jengibre o el ajo te resultan fuertes, no dudes en reducir su cantidad y en compensar con ingredientes más suaves y dulces como el limón o el tomillo, que armonizan el sabor y calman el sistema digestivo. ¿Es seguro para niños o para personas mayores de 80 años? La respuesta es sí, con ciertas adaptaciones muy importantes, porque cuidar a quienes amamos implica escuchar sus cuerpos y respetar sus límites. Para los niños mayores de 5 años, se recomienda ofrecer una versión mucho más suave del té, con menos jengibre y sin ajo, para evitar cualquier malestar. Y para los bebés menores de 1 año, nunca se debe dar miel por razones de seguridad digestiva, un detalle vital para proteger su salud frágil. En cuanto a las personas mayores de 80 años, este té puede ser un aliado maravilloso, especialmente para aliviar congestión o tos persistente, pero siempre cuidando la intensidad de la infusión. No debe ser demasiado fuerte ni cargado, y lo más prudente es ajustar las cantidades y consultar previamente con el médico, especialmente si la persona toma múltiples medicamentos o tiene condiciones crónicas. La salud de nuestros mayores es un tesoro delicado que merece toda nuestra atención y respeto. Ahora, hablemos de los errores comunes que muchas personas cometen al preparar esta receta que, aunque sencilla, tiene su arte y ciencia. El primer gran error es hervir los ingredientes demasiado tiempo. Sé que la tentación de hacer un té bien fuerte puede ser grande, pero hervir en exceso, especialmente el jengibre o la miel, puede arruinar completamente sus propiedades curativas. En lugar de eso, lleva el agua a ebullición, apaga el fuego y agrega los ingredientes para que se infusionen lentamente con el calor residual. Déjalos reposar al menos 15 minutos con la tapa puesta para atrapar el vapor y permitir que los sabores y nutrientes se mezclen con suavidad. Luego, si prefieres, cuela la mezcla para que el té quede limpio y delicado. El segundo error frecuente es añadir miel al agua hirviendo. Este acto, que parece inofensivo, puede anular por completo los efectos antibacterianos y antioxidantes tan valiosos de la miel. Por eso, nunca debes calentar la miel a temperaturas muy altas. Lo ideal es incorporarla solo cuando el té esté tibio, no cuando esté al rojo vivo. Este pequeño detalle puede marcar la diferencia entre un té que realmente ayuda y uno que pierde su magia. El tercer error común es almacenar el té de manera incorrecta.
Algunos preparan grandes cantidades y lo guardan en el refrigerador por varios días, pensando que así es más práctico. Sin embargo, con el tiempo, el té pierde potencia, sabor y frescura, y si no se almacena adecuadamente, puede contaminarse. Lo mejor, sin duda, es prepararlo fresco cada día o, como máximo, para el día siguiente. Así, cada sorbo tendrá toda la vitalidad y el amor que mereces. Si todavía estás viendo este vídeo y encuentras útiles estas lecciones, comenta 3 a continuación para hacerme saber que todavía estás aquí conmigo. Un consejo final, y quizás el más importante. Prepara este té como si estuvieras cuidando a alguien que amas profundamente, porque en realidad eso es lo que estás haciendo, cuidarte a ti mismo o a quien más quieres. Tómate tu tiempo, siente el calor y el aroma que emergen del vapor, respira profundamente mientras lo preparas y siéntate con calma a disfrutarlo. La salud comienza en esos momentos íntimos de conexión con lo simple, con lo natural, con el presente. Y si alguna vez algo no sale perfecto, no te castigues. Todos estamos aprendiendo, y lo que importa es levantarse con paciencia, con amor propio y con la fe firme de que tu cuerpo puede y merece sentirse bien otra vez. A veces, lo que realmente nos motiva a probar algo nuevo no es una lista interminable de datos científicos o una enumeración de beneficios en términos técnicos. No, lo que mueve nuestro corazón es escuchar historias reales de personas como nosotros, con las mismas dudas, los mismos dolores y temores, que decidieron intentarlo y vieron resultados sorprendentes. Por eso quiero compartir contigo relatos sinceros y conmovedores de quienes me han escrito para contarme cómo este te transformó sus mañanas, calmó sus noches e incluso mejoró sus relaciones familiares, recordándonos que la salud es un regalo que compartimos con quienes amamos. María García, de 75 años, desde Kioto, me escribió emocionada. Durante años, usé un nebulizador cada mañana. Era casi una rutina que me pesaba en el alma. Despertaba con el pecho cargado, esa tos insistente que parecía no querer irse y una flema pegajosa que me acompañaba sin descanso. Mi hija me habló del té. Al principio, pensé, otro remedio de abuelas, eso no va a funcionar. Pero decidí darle una oportunidad. La primera noche no noté mucho, pero al tercer día, algo cambió en mí. Me levanté sin la urgencia de correr al nebulizador. Respiraba mejor, más libre, más viva. Poco a poco, el nebulizador pasó de ser una necesidad diaria a solo un recurso para emergencias. Ahora, lo primero que preparo al despertar es ese té que me devolvió la esperanza. Juan Pérez, un hombre de 83 años que vive en Osaka, también compartió su experiencia. No había dormido bien en años. Cada noche, la congestión comenzaba lentamente, y sentía como si me faltara el aire, como si me ahogara un poco. Mi nieta, que es enfermera, me preparó este té una fría noche de invierno. Lo tomé caliente, sentado en mi cama, mientras ella me arropaba hasta el cuello con una manta. Esa noche, dormí de un tirón, algo que no había experimentado en muchísimo tiempo. Al principio pensé que era solo casualidad, pero tras repetirlo noche tras noche, supe que no. El vapor, el calor, los ingredientes naturales, todo actuó con suavidad pero con firmeza. Ahora, ese té es parte de mi rutina diaria, como cepillarme los dientes. Lo que más agradezco no es solo dormir mejor, sino despertar sin esa opresión que tanto me agobiaba en el pecho. Estas historias nos recuerdan que detrás de cada sorbo hay esperanza, que la salud es posible incluso cuando parece que todo está perdido. Que el amor, la paciencia y la conexión con nuestro cuerpo son el verdadero remedio. Así que, ¿qué esperas para darle una oportunidad a este sencillo pero poderoso té? Cuida tu cuerpo, escucha sus señales y regálate el tiempo que mereces para sanar. Clara Gómez, una joven de 28 años que vive en la ciudad tranquila de Fukuoka, guarda un lugar especial en su corazón para su abuelo, ese hombre fuerte y sereno de 87 años que ha sido su pilar silencioso durante toda su vida. Últimamente, sin embargo, ella comenzó a notar en su mirada una sombra de fatiga, una tos crónica y persistente que parecía no querer abandonarlo, una tos que le robaba el aliento y le hacía despertar varias veces en la noche,
desgastando no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Preocupada y queriendo ayudar, Clara no dudó en buscar opciones, y fue gracias a una amiga cercana que descubrió un remedio simple pero lleno de magia, un té especial que prometía aliviar esa opresión en el pecho. Una tarde, sin decirle nada a su abuelo, Clara preparó esa infusión. El aroma cálido y reconfortante llenó la habitación, evocando recuerdos de tiempos antiguos y cuidados familiares. Cuando se lo ofreció, vio en sus ojos una chispa de sorpresa y gratitud. Esa primera taza se convirtió en el inicio de un ritual sagrado entre ambos. Cada tarde, juntos, se sientan frente a la ventana para contemplar el atardecer, mientras el té los envuelve en un silencio cómplice y una paz que va mucho más allá de lo físico. Clara ha visto cómo su abuelo respira con mayor facilidad, cómo su pecho se libera de esa flema pesada que antes lo ataba y cómo sus noches se vuelven más profundas y reparadoras, sin las interrupciones de una tos insistente. Pero lo que realmente trasciende es el regalo invisible que ese té ha traído, un momento de conexión, de presencia absoluta, de amor silencioso que ninguno de los dos había experimentado antes. No es solo una bebida, es un lazo renovado, un pequeño refugio en medio del paso del tiempo que los fortalece a ambos. Por otro lado, está Roberto López, un hombre de 69 años que reside en la gélida Sapporo. Es fumador desde hace años, su cuerpo ha llevado las cicatrices de ese hábito, y sus pulmones le recuerdan constantemente el precio que pagó. Para él, la tos era una compañera molesta pero acostumbrada. Aclarar la garganta era un acto reflejo, y subir unas simples escaleras se había convertido en un desafío agotador. La vida parecía haberse vuelto una batalla silenciosa contra un desgaste invisible. Sin embargo, la curiosidad y la esperanza lo llevaron a probar ese mismo té que Clara descubrió. Al principio, Roberto fue escéptico, acostumbrado a buscar soluciones rápidas y a veces inalcanzables. Pero con constancia, día tras día, comenzó a tomar la infusión. Las semanas iniciales no trajeron cambios dramáticos, y eso casi lo hizo abandonar. Pero una mañana, al despertar, se dio cuenta de algo tan sencillo y poderoso como inesperado. Ya no tosía al despertar, no sentía esa opresión que antes lo recibía como un viejo enemigo. Impulsado por esa pequeña victoria, empezó a dar caminatas cortas, sintiendo cómo su respiración se profundizaba y cómo podía moverse sin la constante sensación de ahogo. Roberto no afirma haberse curado, pero sí siente que su cuerpo empezó a recuperar el respeto por sí mismo, a agradecer esos gestos simples de cuidado que él mismo se había dado. Lo que une estas dos historias, que pueden parecer sencillas, es la fuerza de la voluntad y la belleza de la constancia en lo natural. No se trata únicamente del té, sino del significado que lleva consigo. Es una invitación a cuidarse, a regalarse un instante del día para reconectar con el propio cuerpo, para reconocer la importancia de la salud y para fortalecer el vínculo con quienes amamos. Vivimos en un mundo saturado de pastillas, jarabes industriales, inhaladores modernos y tratamientos costosos, que a menudo nos hacen olvidar que las respuestas más profundas y efectivas están justo frente a nosotros, en la sabiduría de nuestras abuelas y en los ingredientes humildes que nunca faltan en la cocina. Cuando el pecho se siente apretado, cuando la flema dificulta la respiración, cuando la tos roba el sueño, no siempre es necesario recurrir a soluciones complicadas o sintéticas. Antes, nuestras abuelas sabían lo que había que hacer: utilizar una cebolla, un poco de jengibre fresco, agua caliente, sobre todo, regalar tiempo para cuidar y sanar. Este tiempo es el verdadero ingrediente secreto. Tiempo para preparar con tus propias manos una infusión que no solo nutre el cuerpo, sino que también calma el alma, que crea espacios de paz en medio del caos, que ofrece ternura a un cuerpo cansado. Hoy he querido compartir esta receta no solo porque funciona, y créeme, lo hace, sino porque es un poderoso recordatorio. Un recordatorio de que para sentirte mejor, para respirar con más libertad, para vivir con más ligereza, no necesitas buscar lejos. Lo que buscas está en lo simple, en lo cercano, en esos gestos de amor propio que quizá olvidaste darte. No esperes a que tu cuerpo te grite con tos, con flema persistente, con esa sensación de ahogo que parece normal pero no debería serlo. No te resignes a vivir con menos aire, con menos energía, con menos calma.
Este té no es una solución milagrosa, pero sí es un acto profundo de cuidado personal, un soplo literal de aire fresco que puede transformar tus días. Hazlo por ti, por tus pulmones, por la esperanza que aún queda en los años que tienes por delante. Por todos esos momentos que mereces vivir con más respiración, más ligereza y más serenidad. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido a través de las emotivas historias de Clara y Roberto, dos personas que encontraron esperanza, sanación y conexión mediante cuidados simples y naturales. Sus experiencias nos recuerdan que, a veces, los cambios más profundos surgen de los actos más pequeños y constantes de amor hacia nosotros mismos y quienes más queremos. Ahora, quiero saber de ti, ¿cuál es una lección valiosa o una idea que has aprendido de estas historias? ¿Qué práctica sencilla o cambio te sientes inspirado a incorporar en tu vida diaria a partir de hoy? Por favor, comparte tus pensamientos y compromisos en los comentarios abajo. Tu historia puede inspirar a alguien más, y juntos podemos construir una comunidad de cuidado y bienestar. Si te gustó este vídeo, deja tu comentario abajo y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido inspirador y útil. Cuídate, respira profundamente y hasta la próxima.